Despeja tus oídos y poné el bocho en remojo. Aquí comienza Salud Mental. Sean bienvenidos a otro episodio de este podcast donde pensamos, investigamos y reflexionamos sobre cómo el ritmo de vida actual influye en nuestro bienestar psíquico y mental. Yo soy su anfitrión, Francisco Roque. Pasen y oigan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que están escuchando este podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar del cine y su lugar en la actualidad. Para ello, estamos en comunicación con el doctor en psicología, Juan Jorge Michel Fariña, titular de la materia Psicología, Ética y Derechos Humanos y de la práctica de Cine Subjetividad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También es director de diferentes proyectos de investigación dependientes del programa de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Por la situación de cuarentena, esta conversación, esta entrevista, se tuvo a través de videoconferencia. Entonces arrancamos conversando sobre el contexto de pandemia en que se encuentra la humanidad. Estamos teniendo esta charla sobre el cine, sobre las series, en un contexto asignado durante los últimos meses por esta expansión a escala global del coronavirus, que es una realidad que entró rápidamente en la vida de distintos países del mundo, algunos lejanos geográficamente, pero muy próximos culturalmente. Se metió en nuestras ciudades, en nuestras universidades, en nuestros consultorios, en nuestras familias, y lo hizo de manera imprevista, como ese fantasma devastador que describió también Albert Camus en su novela La peste. Entonces, creo que es importante señalar que en este contexto de, por ejemplo, aislamiento obligatorio, que tiene evidentemente innumerables sinsabores, también es un espacio que ofrece ciertas sorpresas. Entonces creo que la reflexión sobre el cine y las series tiene absoluta pertinencia, porque una de las sorpresas justamente es la oportunidad de recrear el acontecimiento del cine, de ver con nuevos ojos clásicos de la cinematografía universal, de acceder a las nuevas producciones, y en ese sentido esta referencia al lugar que ocupa el cine, que ocupan las series como formador de subjetividad, toma absoluta actualidad en este momento. El cine, lo dijimos también en otro artículo, opera como un pasador de lo real. Quiere decir, frente a ciertas improntas contemporáneas que afectan al mundo entero y que tienen que ver con instancias traumáticas no fácilmente elaborables, la ficción cinematográfica, la serie televisiva, permite un pasaje de ese real que todavía no tiene palabras al cierto entorno simbólico en que lo podamos representar y con el cual podamos operar sobre esa realidad cruel, difícil, que impone el mundo de nuestros días. Esa sería la idea. En algún punto el cine opera como un ficcionador, digamos, o que genera ficción sobre lo traumático que puede estar aconteciendo en el mundo o en algunas sociedades. Exactamente, sí, tal cual.
ante la vivencia de fin de mundo, digamos, ante la vivencia de fin de mundo, que evidentemente no es nueva ni llegó con este virus, sino que las grandes catástrofes geológicas, como el tsunami asiático hace 20 años, o como otro virus, el del SIDA, o los terremotos, o las inundaciones, o las guerras, o los grandes atentados, tienen en común estos hechos catastróficos esta impronta de lo real. Y el cine, en ese sentido, ha sido un gran tramitador que nos ha permitido ponerle palabras a semejante horror en distintos momentos de la historia y de diversas maneras. Por eso hay toda una extraordinaria cinematografía de catástrofes, tanto para los eventos de la naturaleza, para los accidentes de alta magnitud, para los colapsos económicos, para las guerras, para la violencia armada o para las formas de crisis de las instituciones. Para toda esta galería de la catástrofe hay una cinematografía que le corresponde y que podría leerse en cada caso en esta dimensión de tramitadora de lo real, es decir, de permitir pasar esa escena no nominable, no nombrable del orden de lo real al campo de lo simbólico a través de las imágenes. Esa sería la gran función del cine, de las series, y su auge encuentra en esta explicación su fundamento. Claro. Sí, pienso que hay una producción continua de, por ejemplo, escenarios de guerra de diferentes tipos, la primera, la segunda, la de Vietnam. Es decir, que es un tema que lejos de agotarse en, bueno, la descripción sencilla, invita a estar siempre produciendo desde diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, desde lo que ofrece el cine, desde sus directores y demás cosas. Entonces, y también lo pienso en el sentido de las catástrofes individuales, propiamente, tal vez no con una escala social muy amplia, pero que también tienen un efecto sin duda en las personas, en los espectadores, aquellas series o películas que relatan catástrofes individuales o más centradas en una persona. Sí, creo que esta dialéctica entre lo particular de una época y lo singular del sujeto es la gran herramienta con que cuenta una ficción artística. También de alguna manera es lo que anuda, se podría decir, la función de un análisis a la función del arte en un contexto histórico. Porque tanto un análisis, un tratamiento terapéutico, un psicoanálisis, como se quiera, como el arte, emprenden por vías distintas esta ardua tarea de hacer pasar lo real a lo simbólico, de inscribir lo imposible. Es decir, de dar imágenes, palabras y representaciones a aquello que en principio está ausente, está silenciado, está rechazado, a la espera de ser reconocido para que deje de ser una herida abierta, instalada como una repetición vana. Y esto vale tanto para las sociedades como para los sujetos singulares que habitan en esos contextos, en esas situaciones. Hay dos películas muy interesantes que hemos comentado hace poco en el último número de la revista de UBA, que me parece que dan cuenta de esto. Son dos visiones de fin de mundo. En un caso, la película Melancolía, de Lars von Trier, que ficciona, digamos, una suerte de fin de mundo en el sentido de una explosión cósmica que haría estallar la Tierra. Y otra película que narra el drama íntimo de un sujeto, que se llama Es solo el fin del mundo, que tiene que ver con el HIV
Y ambas películas puestas en diálogo creo que dan una muy buena imagen de esto que estás mencionando. La pregunta por el destino de la humanidad y del planeta, por un lado, y de el drama de cada sujeto singular que habita ese contexto. Claro. En dónde se pueden encontrar esos artículos para las personas que están escuchando este podcast? Bueno, en la revista Ética y Cine de la Universidad de Buenos Aires. Y yo aprovecharía esta charla para comentarte de un proyecto reciente que tiene que ver con esto que mencionás vos, ¿no? Porque si el aislamiento, el confinamiento es la oportunidad para recrear este acontecimiento del cine, una idea interesante que se va gestando en este momento, has visto, es la creciente liberación de películas que se pueden ver online. Distintas productoras, distintos sitios van liberando películas sobre las que antes pesaban derechos o que había que pagar para poder ver, de modo de dejarlas libres. Diferentes tipos de membresías. Claro, claro. Y entonces un proyecto en el que estamos trabajando 4 revistas académicas de la Argentina, y trabajamos en el pensamiento sobre el cine, es justamente ver y pensar el cine en cuarentena. Es decir, el ejercicio de ver la película y de poder pensarla, es un proyecto que de alguna manera reúne un film y un texto, un director y un analista, podemos decir. Es decir, una antología para el visionado de grandes películas y comentadas por los pensadores más prestigiosos, más interesantes del momento, que pueden ir desde clásicos como Jorge Luis Borges o contemporáneos como Zizek. Y en cada caso justamente se reúne un film con un texto, un director con un analista, para una experiencia que nos permita hacer algo con esta contingencia que nos toca vivir. En suma, para, tomando lo que mencionaba sobre la singularidad, en un contexto difícil y adverso, convivir mejor con nuestro deseo. Convivir mejor con nuestro deseo. Sí, pienso por todo el cómo lo que nos sucede con el cine, con las series, etcétera, parecería ir mucho más allá que un mero entretenimiento, como una vista sencilla o un primer análisis banal caería rápidamente. Porque en todo esto que decís siempre se escucha un plus, un más en la persona que está atenta y mirando alguna de estas producciones. Hay una frase más o menos conocida de Giorgio Agamben. Dice, el ser humano es el único animal que se interesa por las imágenes en sí mismas. Los animales también se interesan en las imágenes, dice, pero solo en la medida en que las imágenes los engañan. En cuanto el animal advierte que no se trata de un congénere, sino de su reflejo en un espejo, por ejemplo, se desinteresa completamente en la imagen. El ser humano, en cambio, se interesa por las imágenes cuando sabe que son imágenes. Es una peculiaridad de la condición humana. Por eso vamos a los museos a ver pinturas, por eso nos interesa la fotografía, bueno, por eso vamos al cine. Y entonces Agamben tiene una frase muy linda, una definición muy linda de la condición humana, dice, el ser humano es el animal que va al cine. Claro. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que la relación del ser humano con las imágenes no es una mera contingencia, no es un entretenimiento, no es un pasatiempo, sino que hace a la condición misma de la especie como tal. A mí me interesó siempre la frase porque el mismo año, 1995, cuando él pronuncia cuando hace este comentario, ese mismo año se descubre en el sur de Francia una cueva, una caverna,
que guarda las pinturas rupestres más antiguas que se conocen. Algunas datan de hace 40.000 años, o sea, del Paleolítico superior, y lo notable es que se ha descubierto en esas pinturas en las paredes de esta cueva que el hombre primitivo, ya organizándose evidentemente simbólicamente en el Paleolítico superior, pintó en las paredes animales simulando lo que después Herzog, cuando filmó esa cueva, nombró como pequeño protocine, es decir, como secuencias de fotogramas que a la luz de las antorchas podían simular movimiento. Vale decir que el encanto de una figura en movimiento está en los albores mismos de la condición humana y resulta constitutivo de la especie como tal. Es decir, que lo que hacemos ahora cuando vamos al cine no es una moda contemporánea, no es una contingencia, no es una circunstancia que podría estar o no estar, sino que estamos reeditando de alguna manera un dato estructural que hace a la condición humana como tal. Ahora bien, hay que aclarar acá, no cualquier imagen en movimiento ordena simbólicamente al sujeto, no cualquier película opera como pasadora de lo real al campo de lo simbólico. También hay mucho cine conformista, también hay mucho cine para ratificar la sandez en la que vivimos, también hay mucho cine pasatista y muchas series enajenantes. Alain Badiou decía que en ese sentido el cine establece una diferencia con el resto de las artes. Quiere decir, él decía, la mala pintura es mala y por más que permanezcamos frente a un cuadro malo, horas y horas, no vamos a lograr emanciparnos de ese déficit. Ya hemos retrocedido y no podemos avanzar más. El cine, él decía, tiene la peculiaridad de que incluso en algunas películas que son muy buenas películas, siempre vamos a encontrar actores secundarios que podrían no haber estado, pornografía de más. Es decir, que en toda película hay siempre, por supuesto, algunas derrotas. Pero una película puede salvarse por una gran victoria en medio de muchas derrotas. Y en ese sentido el cine tiene esa gran capacidad de rescatarse a sí mismo, experiencia que se da incluso cuando entramos en mitad de una proyección. No importa tanto. Podemos lograr una experiencia trascendente en mitad de una película cuando esta ya ha comenzado. En ese sentido importa darle al cine este crédito y esta potencia, lo que no quiere decir, por supuesto, endiosar cualquier producción cinematográfica o cualquier serie. También hay películas que son derrotas completas desde el principio hasta el fin. No hay nada que hacer ahí. No hay nada que hacer ahí. Este gran, hoy en día, consumo de series y películas es algo que está en nuestra vida mucho más presente que lo que puede estar el teatro, la literatura o alguna otra expresión similar. ¿A vos por qué te parece que esto sucede? Esta apreciación que estás haciendo sobre la diferencia, por ejemplo, de la escena del teatro y la escena del cine, sabes que es muy interesante, fue observada de manera visionaria por una de las primeras psicoanalistas. Estamos hablando del año 1913, para que nos ubiquemos. Me refiero a Lou Andrea Salomé. En momentos en que el propio Freud desestimaba el cine, que consideraba más una especie de espectáculo de feria que verdaderamente un arte, en los pocos comentarios que ha hecho Freud sobre el cine a lo largo de su vida, casi contemporáneamente Lou Andrea Salomé fue al cine y dejó asentado en su diario personal
una lectura del cine que apunta exactamente a lo que preguntabas vos. Ella decía, ¿cómo puede ser que no advirtamos el enorme valor que el cine tiene para el psicoanálisis? Y daba en esa breve crónica en su diario 2 motivos. Uno de ellos es este que señalaba. Decía que el cine, con sus cuadros por segundo, se asemeja mucho al caprichoso devenir de las imágenes en la mente humana y en ese sentido logra una mayor empatía respecto de nuestras representaciones en la escena. Decía que el cierto cansancio, la cierta pesadez que experimentamos a veces en el teatro no se debe a la mala labor de los actores o a las debilidades de la pieza, sino que el ritmo del teatro supone siempre una distancia y un esfuerzo por parte del espectador para colocarse dentro del clima, mientras que el cine, por la naturaleza de los cuadros por segundo, tiene intrínsecamente algo que se emparenta mucho más intensamente y de modo directo con el modo de funcionamiento del pensamiento psíquico. Y daba un segundo argumento, te completo con esto porque es realmente muy interesante. Decía, estábamos en 1913, fíjate la vigencia que tiene el comentario. Decía que en contextos históricamente difíciles, decía, en que la gente trabaja muchas horas, en que los tiempos para la recreación son cada vez más escasos, decía, para el empleado agobiado por una jornada, para el trabajador apesadumbrado por su labor cotidiana, que ya no tiene tiempo ni tiene posibilidades de acceder a un teatro, a una sala de exposiciones, a un museo. El cine, decía, es todavía un atisbo, es todavía un rudimento de arte en la vida de las personas. Cuánto más valioso y cuánto más cierto es esto en estos tiempos, en que la mayor parte de los jóvenes no ha visitado nunca un museo, son muy pocos los que han ido a un teatro lírico, y sin embargo ven películas y sin embargo siguen series. Y ahí tenemos todavía una última trinchera, podríamos decir, del arte en la vida de las personas. Sí. Y cómo este comentario que rescatás de esta psicoanalista, en los comienzos del psicoanálisis, por cierto, se une mucho a aquellas imágenes grabadas en la piedra de la cueva. Es decir, que no hacen otra cosa más que ratificar lo que ya se podía ver en esa cueva en los inicios de la humanidad prácticamente. Sí, al menos en los albores del mundo simbólico, porque las pinturas de Chauvet, así se llama la cueva de Chauvet, esas pinturas son contemporáneas con otros fenómenos simbólicos en que el ser humano produjo eso que se llama el Big Bang del lenguaje, o sea, ese punto, esa fractura en que se separó del resto de las especies para evolucionar en el sentido que conocemos contemporáneamente, y que el cine, o sea, las imágenes en movimiento hayan estado presentes en aquel evento de los albores de la humanidad, no deja de sorprender respecto del mundo y las circunstancias de imágenes que nos tocan vivir hoy en día. Así que creo que es un buen retorno desde la cueva de Chauvet de hace 40.000 años, pasando por Lu Andrea Salomé a principios del siglo XX, y esta circunstancia aciaga de confinamiento en que estamos teniendo esta charla en la segunda década del siglo XXI. Claro, y también una buena forma de ir terminando esta entrevista con todo esto que nos dejás pensando que es un montón, porque yo creo que le da un plus, o por lo menos nos hace más conscientes de estas cuestiones que nos suceden sin necesidad de haber estudiado previamente eso, pero que tal vez no lo advertimos en su debida naturaleza, todo lo que nos pasa cuando vemos cine. Y
Vos habías mencionado la oportunidad para ver grandes clásicos y demás. ¿Qué nos podrías recomendar? Bueno, no voy a ser muy original. Mirá, si para los que la vieron y para los que todavía no, disfruten nuevamente de Casablanca. Casablanca es un film que anuda como pocos un contexto histórico de catástrofe, como fue la Segunda Guerra Mundial, el avance del nazismo, los campos de concentración, la resistencia a ese modo autoritario y opresivo, con la cuerda singular de un sujeto que está debatiéndose en el trámite posible de un duelo por un amor perdido. Es decir, toca los dos grandes topos de la condición humana: el afrontar una catástrofe en toda su magnitud y hacerlo cuando en el mismo movimiento el sujeto puede reconciliarse consigo mismo y hacer algo diferente con su deseo. Casablanca lo ha logrado de una manera no repetida en películas posteriores, y es la recomendación con la que yo cerraría este comentario, por el que te agradezco especialmente, y lo haría también con dos frases, que una es bastante conocida, que es del doctor Lacan e invita a hacer algo con la época que nos ha tocado. Y la otra es de Schiller, del gran poeta alemán, autor de aquella oda a la alegría que después Beethoven musicalizó en su 9ª sinfonía. Y Schiller decía algo que también me parece muy importante. Decía: vive con tu siglo, pero no seas su criatura. Vive con tu siglo, pero no seas su criatura. Quiere decir, el cine tiene esa virtud: da testimonio del tiempo en que le toca existir, en que se produce el acontecimiento del arte, pero no para reproducir automáticamente el siglo como una creación automática, sino para establecer la distancia crítica que nos permite esa emancipación a nosotros como espectadores y hacer algo diferente luego de ver una película. Tener esto en cuenta es importante porque nos permite posicionarnos como espectadores de otra forma y poder pensar más allá de la simple cuestión de ser un espectador que consume de manera automática un capítulo tras otro, otra cosa tras otra. Pero bueno, vamos a tener entonces en cuenta las recomendaciones, y también vamos a ir anunciando cuando salga este volumen que habías mencionado anteriormente, que tiene que ver con el cine en cuarentena. Así es. Para otra charla prometo hablar de este proyecto y disfrutar juntos de alguna proyección compartida a la distancia y de su lectura, de su análisis en este espacio. Buenísimo, entonces quedamos a la espera de eso, y te agradezco muchísimo que nos hayas dado esta entrevista a la distancia, pero muy necesaria para estos momentos, poder escuchar todas las reflexiones y pensamientos que nos transmitiste hoy. Así que te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Chao. Pasó por los podcasts de Salud Mental Juan Jorge Michel Fariña, hablando de cine y de todas las reflexiones que hay en torno a él. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fran.enroque. Si te gustó este episodio, escucha más de Salud Mental en Spotify. Yo soy Francisco Roque, hasta la próxima.